Muchas veces a los chilenos nos cuesta entender el razonamiento más lógico que nos enseñan en el colegio, en la universidad. Muchos chilenos no entendemos a veces lo que leemos y lo más preocupante es que los que están encargados, ¿cierto?, tienen el mandato de enseñarnos, tampoco logran tener una buena comprensión de lectura. Para intentar solucionar esta disyuntiva se ha presentado hace algunos días el libro Aprendiendo a Pensar, lo ha escrito Marcial Arredondo Guevara bajo la editorial Catalonia, y Marcial nos acompaña este día aquí en Literal Press TV. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Aprendiendo a Pensar, la bajada dice un manual de razonamiento lógico para niños y jóvenes. Me gustaría saber, Marcial, ¿de qué trata el libro y cómo se gesta la idea y la necesidad de publicarlo? En realidad se gesta, yo había pensado durante mucho tiempo en este problema, sobre todo en una aventura que hice clases en la media. Yo hacía clases solo en la universidad y hice clases en la media unos años y me di cuenta de una serie de cosas que no alcanzaba a vislumbrar en la universidad. Y dije, bueno, hay que escribir algo de lógica más simple, más sencillo. Y bueno, empecé con Catalonia a publicar, y su director me sugirió la idea de escribir algo en lógica simple, porque yo le estaba entregando a él un texto de lógica, pero para la universidad. Claro. Entonces me dijo, ¿por qué no haces esto mismo, pero simple? Ya, ok, yo tengo algo, le dije, lo voy a hacer. ¿Y cuáles son las razones? Primero que nada, esto está directamente ligado con comprensión lectora, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Ahora, ¿qué pasa con nuestro razonamiento cotidiano? Nosotros tenemos dos herramientas. Una, el sentido común, que no es muy seguro, como todos sabemos, y la otra es la inducción. Nosotros trabajamos permanentemente con razonamientos inductivos que no son válidos. Cuando nosotros observamos que un hecho se repite en circunstancias parecidas y se repite, generalizamos, ¿no es cierto? Cuando el norte está claro y el sur oscuro, aguacero seguro. Eso es inducción. ¿Por qué? Porque hemos visto varias veces que, dada esa circunstancia, efectivamente llueve. Pero resulta que a veces el norte está claro y el sur oscuro y no llueve, ¿no? Entonces, la inducción no es un razonamiento válido, es probable, es posible. Y la contraparte, por supuesto, es la deducción, que sí es un razonamiento válido. Usted no es el primer libro que publica con Catalonia, tiene otro en sus manos ahí, se lo puede mostrar a la cámara 3, sería interesante. Que usted nos explicara este método de comprensión lectora, lo conversábamos fuera de cámara, donde usted primero aborda la básica y en este libro usted aborda la media. Sí. ¿Cuál es el contexto de la educación y cuál es su diagnóstico? El concepto de educación no es para nada claro, y se ha confundido más aún con los aportes de la neurociencia, ¿no? Cuando la neurociencia nos dice que los primeros años lo importante no son los contenidos, sino la formación de redes neuronales. Por ejemplo, un niño de 7, 8 años que sea capaz de abstraer, por ejemplo, en matemática, usa la abstracción, ¿no es cierto? Pero para eso tiene que tener las redes neuronales adecuadas, que le permitan hacerlo. Entonces, uno dice, bueno, pero si uno ve los currículum del ministerio de primero básico a octavo básico, está todo lleno de contenidos, están distribuidos los contenidos. Y eso no es lo importante, ¿no? Y el tema de las evaluaciones tampoco es importante, incluso es más, es contraproducente. ¿Por qué? Porque primero que nada empieza a producir una competencia, pero que termina con el chico que tiene una mala nota, que es más lento, que no es más tonto, es más lento, que es diferente, ¿no? Ese niño se siente mal, va a tener problemas y va a terminar traumado. Los finlandeses no ponen notas los primeros años. Es el sistema educacional mejor del mundo. Ellos no ponen notas los primeros años. Hemos estado con el embajador de Finlandia y justamente tampoco manejan currículum. Los chicos hacen.
Ellos determinan algo que van a investigar y el profesor los asesora y hacen una investigación bastante interesante y aprenden una cantidad de cosas increíbles. Usted está hablando de los profesores, yo lo decía en la introducción. Muchas veces los alumnos no comprendemos lo que leemos porque tenemos una mala comprensión lectora, pero eso viene de un porqué. Porque a veces la persona que estaba encargada de enseñarnos tampoco lo entiende. Claro, es que el problema se arrastra desde la básica. Y yo diría más, desde los jardines, ¿no? Desde los jardines, después en la básica, después en la... Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba como vicerrector en una universidad privada, ¿no? Una grande. Diga cuál. La Pedro Valdivia. Perfecto. Ya, estaba allí y uno de las carreras que dependía era educación básica. Entonces llamé al director, conversamos, le dije, muéstrame tu currículum, qué sé yo, y no había absolutamente nada sobre comprensión lectora. Nada, cero, ¿no? Entonces le dije, pero ¿cómo? Nuestro problema nacional es la comprensión lectora, viejo. Resulta de que más de la mitad de nuestros jóvenes salen de cuarto medio sin entender lo que leen, 53% aproximadamente. Y a nivel de la población general, el 80%. O sea, Marcial, entiendo que acá hay un problema con los profesores y la lectura, o sea, van de la mano. Entonces, él puso en su currículum, el director de educación puso, y me pidió que le hiciera el primer curso. Ok, le hice el primer curso, llegué, elegí un textito de Jorge Luis Borges, que se llama el episodio del enemigo. Y es una página, es un cuento cortito, pero es precioso, ¿no? Y además que deja al lector una serie de alternativas. Eran 18 alumnos, 3 chicos y el resto mujeres, y les repartí la hojita con el cuento y les dije, vamos a empezar a leer en voz alta hasta que terminemos, aunque no lean todos, pero no importa, ya. Y comenzaron. Cristian, de los 18, yo creo que 11, 12 leían de corrido. Fíjate que estamos en lo más básico y estamos hablando de primer año de universidad. Leer de corrido. Leer de corrido. Solamente eso. Bueno, no te digo lo que fue la comprensión lectora del cuento. ¿Bueno? Entonces, ¿qué pasó? Yo llegué allí a hacer una transferencia de una metodología y al final terminé haciendo training de comprensión lectora con los alumnos. Bueno, entiendo, Marcial, entonces que ahí se va gestando su idea, sí, claro, de después plasmar este conocimiento en papel y lo hace en este libro, Aprendiendo, sí, a Pensar, donde lo primero que me llamó la atención, 2 cosas me llamaron profundamente la atención, es que usted hace 2 prólogos. Un prólogo para profesores y otro prólogo para niños lectores. Sí. Y hay también recomendaciones para padres, abuelos, hermanos mayores. ¿Por qué hace esa diferenciación? Bueno, porque esto no está en el currículum. O sea, si yo voy a un colegio y les digo, mira, enseñemos esto, me dicen, no, pero si esto no me lo pide el Ministerio de Educación, ¿para qué lo voy a hacer yo? No tiene sentido, ¿no? Entonces, si yo realmente me preocupo de mis hijos, tengo claro que la educación no es buena, y eso pasa, la señora que va a trabajar a mi casa me dice que el colegio donde está su hijo es un desastre, ¿no? De hecho, ella se compró el libro, ¿no? No ese, sino el otro, sí. Orientado a la básica. Exacto. Este está orientado a la media. Exacto. El tema de la formación de nuestros profesores es un desastre. ¿Y por qué separa los prólogos? ¿Por qué? Porque, como decía, ella se acogió a esas recomendaciones, ¿no? Que yo les digo, bueno, esta es una oportunidad para que los hermanos mayores, los padres, las tías, los abuelos, trabajen esto con los chicos y lo lean juntos. Bueno, ¿no? Eso me llama la atención, y lo segundo es que cuando uno ya comienza a leer el libro, usted lo separa literalmente en clases. Así es. En clases donde llega un profesor y son diálogos. ¿No? Son diálogos. Acá dice manual, pero de manual... Es una clase. Es una clase, con diálogo. Así es. Y los personajes tienen personalidades diferentes. Así es. Cuéntenos de eso. Bueno, ahí son 20 alumnos
uno de los cuales es el alumno lector. El alumno lector es el que está leyendo el libro, ¿no? Y hay 19 más, entre los cuales están los dos extremos, el capo, el sabelotodo, que es Alejandro, y la más lenta, que es Anita, ¿no? Pero Anita siempre supera sus dudas al final, y eso es súper importante en el libro. No hay ninguna situación en la que Anita no quede satisfecha y comprenda la respuesta que le ha dado el profesor. Porque ahí se quiere mostrar también, muchas veces se dice, no, es que los alumnos son re malos. No, eso no es cierto, eso es mentira. Las diferencias de niveles intelectuales al comienzo entre los alumnos es muy poca, es mínima, es muy pareja. Como decía Descartes, ¿no? El caballero de arriba parece que distribuyó bastante bien esta cosa de la inteligencia, ¿no? Pero ahí, ¿qué es lo que influye? Hay cosas de las cuales la educación no se hace cargo. Por ejemplo, el background cultural del hogar, ¿no? Marcial, para finalizar, me gustaría que usted me explicara qué tanto se aplica acá un concepto que también está muy relacionado con lo que usted escribe, que es la neurociencia. Sí, bueno, el tema es el siguiente. La neurociencia estableció que el cerebro es un órgano plástico. ¿Qué quiere decir eso? Que se acomoda y que se forma y que se construyen las redes neuronales con el intercambio con el entorno. El entorno incluye a las otras personas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Las redes se van formando cuando las personas son pequeñas, se van formando estas redes que van permitiendo realizar algunas acciones intelectuales y otras no, porque las redes no están formadas. Entonces, ellos dicen, esto que afecta y que modifica al cerebro le llamamos estímulo. Y lo que hay acá son estímulos. Y estímulos que buscan en un área que va a estar en el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? Y que está en la parte que algunos neurocientíficos llaman la parte lógica. Y bueno, ahí se construye una serie de redes que permiten una mucho mayor certeza en lo que queremos expresar, en comprender lo que nos dicen, ¿no? En resolver problemas. Tiene que ver con la inteligencia en general al final de cuentas. Los currículums de educación en Chile, ya sea para educación escolar, básica, media y universitaria, ¿consideran a la lógica como un elemento importante en su enseñanza? No, para nada. Incluso no hay lógica en la media, no existe. No hay una sola línea sobre lógica. Los amigos de mi amigo... No, yo lo que hice fue lo siguiente. Hace algunos años atrás, mi hija... Y yo venía del exilio y mi hija la puse en un colegio carísimo, más caro que la universidad, pero uno de los mejores colegios de Chile, la Girouette. Entonces hablé con la directora y le dije, mire, yo le hago clases, pero no me cobre, por favor, porque estoy sin trabajo. No. Ya me dijo, perfecto, haga filosofía, en tercero y cuarto medio es todo suyo. Ella sabía mi currículum y todo lo demás, ¿no? Bueno, y empecé a trabajar lógica. Y el 80% de los cursos de tercero y cuarto medio era lógica. Y hasta el día de hoy, los chicos me agradecen haber aprendido eso, ¿no? Bueno. Hace unos días se me abalanzó un joven en el metro, ¿no? Y era Alejandro, uno de los alumnos. Profe, me dijo, y nos fuimos a tomar un café. Y me contó, ya de esto hace bastantes años, él ya es ingeniero hace mucho rato, me dijo, mira, para mí, álgebra, cálculo, fue un paseo, me dijo, fue un paseo, no tenía ningún problema. Porque tenía las bases. Porque tenía, claro, ¿no? Él entendía perfectamente la construcción de un sistema axiomático, ¿ya? Tengo tantos axiomas y voy deduciendo teoremas. Tenía la mitad del trabajo hecho. El hombre aprendió a pensar y es lo que Marcial Arredondo Guevara también pretende, ¿cierto?, plasmar, que usted también aprenda leyendo este libro, Aprendiendo a Pensar, Manual de Razonamiento Lógico para Niños y Jóvenes, editado por Catalonia.
No es el único libro que tiene Marcial. Él tiene, cierto, en su mano el de comprensión lectora, que lo decíamos como un libro orientado a la educación básica. Tiene otros libros siempre relacionados a la educación y siempre bajo la editorial Catalonia, que muchas veces nos acompaña aquí en Litoral Press TV. Mi gran deseo es publicar algo literario. O sea, quiero publicar literatura. Ya tengo 2. Ya están ahí, casi en el horno, para fin de año. Sí, porque todo lo que tengo son cosas académicas. Bien, pues, todo, lógica, aprendiendo a pensar. Contaba que tenía un hijo, una hija. Sí. Ya, y le falta plantar el árbol ahora. No, ya planté. Ah, está listo, sí, entonces. Planté 2 o 3, sí. Muchas gracias, Mucho Marcial. gusto, mucho Estamos gusto. atentos a las publicaciones que haga a fin de año, ojalá Sí, en literatura, sí. y acá está invitado cuando Yo usted espero que presente ese salga, libro. yo espero que salga. Está a fin de bien, año. pues, hay que tener paciencia. Gracias. Muchas gracias por ver esta entrevista. Recuerden visitar www.litoralpresstv.cl.